Mucha atención, tenemos las primeras imágenes de dos hechos impactantes que concentran la atención de nuestro país. Vean cómo quedó la casa que fue utilizada como una trampa mortal para atacar a una comunidad en Miraflores, Guaviare. Según los primeros testimonios, la comunidad se concentró para apagar un incendio y en ese momento se desató el ataque armado en el que murieron un niño y un policía. Por lo menos 27 personas más resultaron heridas. En segundos, la ampliación en vivo de esta noticia, pero esa no es la única imagen que es noticia a esta hora. También fíjense en esta otra que obtuvo Noticias Caracol. Es del momento exacto en el que se vuelca una ruta escolar que transitaba esta mañana por la avenida Boyacá con calle 80. Ahí la ven ustedes. El conductor del vehículo perdió el control en una curva y por poco arrolla a dos ciclistas. 18 niños y 3 adultos fueron valorados por las autoridades de salud y algunos de ellos remitidos a centros asistenciales. En segundos les tendremos más detalles. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. Son las 12:32 de la tarde en esta jornada informativa del mediodía. Aquí están todas las noticias para que empiecen bien informados. Varios hechos marcan la agenda noticiosa a esta hora. Todo lo que necesitan saber para empezar esta jornada muy bien informados. Un impresionante accidente de una ruta escolar, la trampa mortal a una comunidad que apagaba un incendio y las crecientes protestas en Bogotá y Medellín por los elevados cobros de impuestos y contribuciones marcan el inicio de nuestra agenda informativa. Sí, Juan Diego, a ellos se suman varios hechos graves que empañaron en parte el Carnaval de Barranquilla y además esperen el elogio mundial al Papa por su renuncia. Muchas noticias Caracol con reportes en vivo y vamos a comenzar con el ataque armado en el Guaviare. Tenemos imágenes exclusivas, ustedes ya vieron algunas de ellas y también nuestros enviados especiales. Julián Ríos, tenemos en este momento comunicación con usted para preguntarle qué nuevos detalles se conocen de esta acción armada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues hemos conocido que cerca de 200 hombres de la policía y el ejército se han desplegado a los alrededores de Miraflores, Guaviare, en búsqueda de este grupo terrorista que ha perpetrado esta emboscada y este ataque a los habitantes de Miraflores. Tenemos entendido que miembros del grupo Jungla y de la 4ª División del Ejército se encuentran en ese momento adelantando operativos en los alrededores de Miraflores en busca de estos miembros del grupo, posiblemente de la Teófilo Forero de las FARC. También fuentes de inteligencia aquí en Villavicencio han dicho que el caso se registró hacia las 9:10 de la noche y han dicho que efectivamente se trató de una trampa, de un engaño en el cual los guerrilleros incendiaron una vivienda y al acudir los habitantes del municipio de Miraflores con las autoridades, con la policía, a intentar apagar el fuego de esta vivienda, fueron atacados presuntamente con un artefacto explosivo que es una granada. Esto fue lo que sucedió en las horas de la noche en Miraflores y todo lo que transcurrió con el traslado de los heridos aquí a la ciudad de Villavicencio. Calcinada totalmente quedó la vivienda que la guerrilla utilizó como señuelo para realizar un feroz atentado contra la fuerza pública y habitantes de Miraflores, Guaviare, que intentaban sofocar un incendio. Estas son las primeras imágenes que se conocen en el área. Estábamos apagando ahí cuando esa parte oscura de esa calle, una calle oscura de esquina, cuando cayó pues yo estaba de espalda, no supe cómo fue. Este es el momento en que las autoridades llegan a la zona del ataque. Consistía primero en incendiar una casa ubicada a orillas del río Baupés. Una vez la policía, acudiendo a un gesto humanitario y de socorro, se unió con la población civil que se encontraba también en el sector para sofocar la conflagración, donde fueron blancos de artefactos explosivos instalados por estos bandidos. De inmediato, los heridos más graves fueron trasladados a Villavicencio en helicópteros de la Fuerza Aérea. Esta madrugada, finalmente llegaron a la capital del Meta, donde un operativo médico los esperaba. Trajimos 3 pacientes de San José, Guaviare, afectados por un artefacto explosivo. 2 hombres, una mujer, los 2 hombres, uno de ellos con trauma cráneoencefálico y el otro con trauma torácico presentando hemotoras y la mujer con un trauma cráneoencefálico. A esta hora, tropas de la Brigada de Selva número 22 que operan en la zona intentan evacuar a los otros heridos hacia San José del Guaviare. Aquí a la ciudad de Villavicencio fueron trasladados 6 personas, fueron repartidas, fueron llevadas a los hospitales, el Hospital Departamental del Meta, a la clínica del Meta y a la clínica de la Universidad Cooperativa. En este momento nos encontramos en el Hospital Departamental aquí de Villavicencio y vamos a hablar con John Freddy Hernández, que es uno de los médicos de urgencia. Doctor, buenos días. ¿Cuántas personas están aquí y en qué estado se encuentran?
En este momento se recibieron 2 personas más o menos en horas de la madrugada, un menor de 14 años y una señora de 30 años. El menor presentaba politraumatismos por heridas por onda explosiva, en donde se encontró trauma de tórax en el lado derecho, y la señora presentaba politraumatismo por onda explosiva y tiene una herida penetrante a nivel de cráneo. ¿Pero están siendo intervenidos quirúrgicamente o están en cuidados intensivos? Los 2 están en este momento estables, están en el servicio de urgencia, ya han sido intervenidos los 2. El muchacho ya tiene una toracostomía derecha, que ese es el manejo que se requiere en los casos de trauma de tórax. Doctor, muchas gracias. Bueno, en la Universidad de la Clínica Cooperativa también son atendidos una menor de edad que se encuentra en estado de embarazo y una mujer de 48 años. Es la información que se presenta desde la ciudad de Villavicencio. Julián Ríos, Noticias Caracol. 12:37 de la tarde, gracias Julián, y vamos a mostrarles de nuevo las imágenes de este atentado terrorista por parte de la guerrilla de las FARC, según las autoridades. Lo que estamos observando aquí es una imagen de cómo quedó la casa en el barrio La China. La población llegó hasta allí cuando escuchó una explosión, un incendio realmente, y minutos después de las 8:30 de la noche, estalló una granada que afectó, como bien lo tenemos, a 30 personas, 27 inicialmente, el saldo ahora son 30 personas heridas y 2 personas muertas, un menor de 10 años y un policía. Son las imágenes de los escombros, de las ruinas todavía humeantes luego de ese incendio que a manera de trampa mortal fue utilizado por el Frente Primero de las FARC para emboscar y disparar contra las personas que llegaron a auxiliar a los que se encontraban en ese punto y apagar el incendio. Hay que decirlo, Mabel, en unas par de minutos o par de horas, un equipo periodístico de Noticias Caracol llegará al sitio precisamente donde ocurrieron estos hechos para informarnos desde el punto donde ocurrió este atentado que ha sido condenado precisamente en nuestro país porque deja un niño muerto, un policía muerto y 30 heridos. Y más adelante en nuestros otros informativos vamos a tenerles también las imágenes con la población. Allí está Noticias Caracol acompañando a toda la gente de Miraflores. Y en Putumayo, entre tanto, más de 200 familias tuvieron que ser evacuadas por un atentado en el oleoducto transandino en Orito. La explosión ocasionó una gigantesca llamarada y momentos de angustia entre los pobladores. Esta gigantesca llamarada producida por un atentado al oleoducto transandino de Orito sembró el pánico entre los pobladores de este municipio del sur del Putumayo. La Policía Nacional, en conjunto con el Ejército Nacional y las demás autoridades, ya se están realizando las investigaciones correspondientes para dar con los autores de este hecho. El incendio generado por la explosión fue tan grande que más de 200 familias aledañas al tubo debieron ser evacuadas. Mientras tanto, en el corregimiento del Tigre, 5 hombres armados ingresaron a un campamento de una compañía que pavimenta la carretera Ecuador-Puerto Asís y activaron cargas explosivas que destruyeron 4 máquinas de la empresa. En la inspección del Tigre, del Valle del Gómez, se presenta un acto de terrorismo también en unas instalaciones de una compañía. Se está realizando la valoración de los daños que ocurrieron con este atentado terrorista. Por estos 3 atentados cometidos en las últimas horas en el Putumayo por las FARC, las autoridades planean un consejo de seguridad para evaluar la situación y tomar medidas en la zona. Las reacciones del gobierno por el brutal atentado terrorista no se hicieron esperar. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó el hecho como un acto diabólico y por fuera de las normas del derecho internacional humanitario. Vamos de inmediato al Ministerio de Defensa. Allí está Carlos Barragán y valdría la pena preguntarse, Carlos, también si esto no es un crimen de guerra. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Y mientras vemos estas imágenes que conoció en exclusiva Noticias Caracol sobre los minutos que sucedieron después de este atentado terrorista, hay que señalar que para el ministro de Defensa no alcanza ni siquiera a ser un acto de guerra, sino un acto de barbarie y diabólico. Ha indicado que el incendio fue provocado, no fue un incendio que se hubiera presentado de una manera accidental, sino que fue provocado para atraer a la policía y luego atentar contra ellos. Los terroristas de las FARC lo único que cometen son actos diabólicos, actos dementes, que no pueden tener justificación ni explicación en ninguna norma ni en ninguna lógica. No pueden criminales como estos decir que esto tiene que ver con una confrontación, un conflicto. ¿Cuál conflicto? ¿Cuál confrontación? Es lanzar una granada donde hay un grupo de personas que se han agolpado precisamente para apagar un incendio.
Para especialistas en derecho se tipifica el delito de perfidia, que quiere decir engañar al enemigo para atentar contra él. Simulan un incendio cuando está el enemigo atendiendo precisamente este incendio y esta labor humanitaria, atentan con la granada. La información que por ahora les entrego desde el Ministerio de Defensa. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Pero todo esto en medio de la población civil. Carlos, estamos atentos a más reacciones de las autoridades. Gracias. Y la otra noticia, Caracol, del día tiene que ver con el grave accidente en el que 18 niños resultaron lesionados hoy cuando se volcó la ruta escolar en la que viajaban. El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad. Paola Bermúdez está en el hospital de Engativá, en el occidente de la capital del país, a donde fueron trasladados los pequeños heridos. ¿Cómo están los niños, Paola? Buenas tardes. Hola Mabel, televidentes, buenas tardes. Pues por lo menos 10 de los menores aún continúan hospitalizados, algunos aquí en el hospital de Engativá, otros en el hospital San José Infantil y 5 más en la clínica Chayo, al norte de Bogotá. Hay que decir que todos sufrieron politraumatismos, que por eso durante la mañana se les han estado practicando imágenes diagnósticas, exámenes que determinarán con mayor precisión cuál fue la gravedad de las lesiones y también si hubo secuelas de este accidente. Pero no solamente los 18 niños resultaron lesionados, también 3 adultos. Un ciclista que pasaba por el lugar en donde ocurrió el accidente en la avenida Boyacá, a la altura de la calle 80, también la monitora de la ruta y el propio conductor de esta buseta escolar. Este es el momento en el que el conductor de la ruta escolar pierde el control, arrolla a un ciclista y se vuelca sobre el costado izquierdo. En el interior del vehículo viajaban 18 pequeños del gimnasio Los Arrayanes. Los 2 ciclistas que transitaban por el lugar no sufrieron heridas graves. Volcamiento lateral de un vehículo escolar. Afectados fueron 18 niños y 3 adultos. Pues obviamente con traumas cráneoencefálicos. El exceso de velocidad habría sido la causa del volcamiento. Es que venía muy rápido, entonces yo creo que dio la vuelta y nos caímos. Venía pasando, pero venía a toda. Yo venía en la bicicleta y me pasó, pero cerquita, y casi se me arrollé. Ahora al frenarse, el carro le ganó la curva y dio vuelta de medio lado. La policía de tránsito estudia el video que fue grabado por la cámara de seguridad de un edificio cercano para establecer la responsabilidad del conductor y definir si debe ser sancionado. Dentro de los operativos está la aplicación de normas de tránsito, que son los comparendos, la misma inmovilización del vehículo también por las condiciones de este y de alguna forma también inmerso en acciones penales en caso de que se presente muerte o en accidentes de tránsito. Los menores lesionados se recuperan en 3 clínicas y hospitales de Bogotá. Durante el año pasado se registraron 63 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucradas rutas escolares en Bogotá. Esos accidentes dejaron 105 menores lesionados. Asimismo, en lo corrido de este año, solo un mes largo, ya van 1.782 comparendos impuestos por la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá a rutas escolares. Y 200 vehículos de transporte escolar han sido inmovilizados durante enero y estos días que van corridos de febrero. Información desde el occidente de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Y atención que hoy termina el Carnaval de Barranquilla y las autoridades están preocupadas por los altos índices de violencia durante las celebraciones, el lunar del Carnaval. En solo 3 días se registraron 16 muertes violentas en la capital del Atlántico y su área metropolitana. Vamos en vivo con Margarita Ariza para preguntarle, Margarita, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Las autoridades dicen que de estas 16 muertes violentas ocurridas durante la celebración del Carnaval de Barranquilla, 6 fueron en accidentes de tránsito. También reportan que 200 personas fueron sancionadas por conducir en estado de alicoramiento. Cuando se movilizaba en una moto por esta vía en el área metropolitana de Barranquilla, perdió la vida en un accidente la joven Mari Perea Carmona, de 19 años. Libardo Payares, líder comunal de la zona, explicó cómo ocurrió el hecho. Murió porque la moto chocó con otra moto, parece ser lo que dicen, y como que iban 3. La muchacha desafortunadamente murió y los 2 jóvenes se encuentran hospitalizados. En lo corrido de los carnavales, en Barranquilla y su área metropolitana, varias personas murieron en accidentes de tránsito. El mayor Edwin Naranjo, comandante de la Policía de Tránsito y Transportes en Barranquilla, manifestó que la imprudencia fue el causante de estos hechos. Murieron 6 personas en accidentes de tránsito, ninguna está asociada al tema de la embriaguez. Los controles han sido contundentes. Durante los 4 días de fiesta, la policía ha inmovilizado centenares de vehículos, en su mayoría porque los conductores iban borrachos. Al haber inmovilizado 127 vehículos por
infracciones con referencia a lo que tiene que ver con la embriaguez. Es duro, es dramático, las personas todavía no han asumido la responsabilidad que tienen frente al volante. Los operativos continuarán en este último día de carnaval para evitar casos que lamentar. 8 homicidios reportan las autoridades, 5 ocurridos en riñas y 3 también ocurridos durante actos sicariales. El hecho más relevante tiene que ver con el asesinato de una madre comunitaria durante un atentado criminal perpetrado por sicarios que atacaron a varias personas que departían en una fiesta durante estas fiestas de carnaval. 2 personas también resultaron heridas, entre estas un abogado contra quien al parecer iba dirigido el atentado criminal. Hasta esta casa en el municipio de Soledad, donde se realizaba una fiesta de carnaval, llegaron, según testigos, 2 sicarios. Uno de ellos desenfundó un arma y disparó indiscriminadamente contra los asistentes. Estábamos nosotros departiendo, los tipos llegaron disparando, no nos dimos cuenta quién era. Simplemente veo que el primo, el abogado, cae en el suelo. El abogado y otras 2 personas, entre ellas María Isabel Sarache, una madre comunitaria, resultaron también heridas. Nadie se percató que mi hija estaba herida. Ella como que corrió hacia adentro y la bala, le destrozó la boca. Los heridos fueron llevados hasta este hospital, pero la mujer de 42 años llegó sin signos vitales. Las autoridades que investigan el caso tratan de establecer si el atentado iba dirigido contra el profesional del derecho. Es una de las versiones que se está manejando, que al parecer es contra un abogado que estaba ahí en el sitio. Con el fallecimiento de María Isabel, ascienden a 16 las muertes violentas durante los días de carnaval. 80 personas han sido capturadas por las autoridades durante esta celebración. 5.400 hombres de la policía continuarán vigilando, garantizando la seguridad de los barranquilleros y visitantes. Desde el área metropolitana de Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias, Margarita. Y más adelante les tenemos nuevas imágenes exclusivas del atentado terrorista en Miraflores, Guaviare, que dejó 2 muertos y 27 heridos. Una de las víctimas fatales fue un niño de 10 años. Tenemos reportes en vivo desde Villavicencio y Bogotá. La otra noticia del día sigue siendo sin duda la renuncia del Papa Benedicto XVI. La decisión del pontífice ha sido elogiada en distintas partes del mundo como un ejemplo de humildad y desapego del poder. Vamos en vivo al Vaticano con Blanca Ruiz para preguntarle, Blanca, ¿qué es lo último frente a esta noticia? Buenas tardes. Muy buenas noches, Juan Diego, desde Roma. Bueno, lo último ha sido que el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ha confirmado que Benedicto XVI desde hace 10 años llevaba un marcapaso y que hace 3 meses fue intervenido como una operación rutinaria. Ha sido una noticia que no se sabía y que ahora ha dado la vuelta al mundo. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, confirmó la información publicada por el diario italiano El Sol 24 Horas, que el Papa Benedicto XVI usa marcapasos hace más de 10 años y que fue intervenido quirúrgicamente hace 3 meses para reemplazarle las baterías al dispositivo. Ha sido una intervención rutinaria como aquella a la que se somete cualquiera que lleve un marcapasos. Lombardi aclaró que el sumo pontífice no tiene mala salud y que se ha mantenido lúcido y sereno hasta el momento de su renuncia. Ayer el cardenal colombiano Rubén Darío Salazar afirmó que al Papa se le veía cansado. Yo lo veía siempre muy frágil. Él es de una contextura frágil y lógicamente uno veía cómo cada vez estaba más cansado. Fue el mismo Papa quien aseguró durante el anuncio de su renuncia que le faltaban fuerzas para continuar con su pontificado. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. La salud del Papa, de 85 años, ha sufrido varios percances. En 1991, antes de estar al frente de la Iglesia Católica, tuvo una hemorragia cerebral. En 1992 se golpeó en la cabeza por una caída en su residencia. En el 2009, durante su papado, se fracturó la muñeca derecha de la que fue operado. Y desde el 2012 presidió la procesión de las palmas en el papamóvil y comenzó a caminar apoyado en un bastón. 12:50 de la tarde, Blanca, quiero preguntarle qué versión conoce usted sobre lo que va a hacer el Papa Benedicto XVI ahora que se retire, va hacia el castillo o hacia el Castel Gandolfo.
Exactamente, ahora se trasladará, bueno, esta semana presidirá todavía algunas celebraciones que serán más o menos su despedida. Después se trasladará a Castel Gandolfo, a la residencia de verano, y más tarde, durante el periodo, o sea, cuando ya no sea papa, se trasladará a vivir a un monasterio en el interior del Vaticano que unas monjas ya habían dejado, por lo que será su casa dentro del Vaticano. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que la prensa internacional se ha hecho eco. Bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta fotografía del Papa Benedicto XVI de espaldas se repite una y otra vez en las portadas de los principales periódicos europeos. La noticia que hace 24 horas sorprendió al mundo, hoy es analizada con detenimiento por los diarios. El País de España da nuevos detalles de la salud del sumo pontífice, explicando qué lo pudo llevar a tomar la decisión de renunciar. El Papa lleva marcapasos hace tiempo y fue operado hace 3 meses. El diario italiano Il Giornale resalta: el Papa deja la cruz, haciendo referencia a todas las responsabilidades y dificultades que tiene que enfrentar el jefe de la Iglesia Católica. Mientras que Le Figaro de Francia hace eco de esta imagen que le ha dado la vuelta al mundo, destacando: un rayo cayó ayer sobre la Basílica de San Pedro en Roma, y abre el debate sobre las especulaciones que ha generado la impresionante fotografía tomada minutos después del anuncio de la renuncia del sumo pontífice. Por su parte, el diario estadounidense The Washington Post se pregunta qué tan moderno será el nuevo papa. En la escogencia del sucesor, el Vaticano deberá decidir qué se necesita para un papa del siglo XXI. En su edición digital, el diario El Universal de México hace un recuento de cómo fue el papado de casi 8 años de Joseph Ratzinger, un pontífice polémico desde sus dichos sobre la Alemania nazi hasta el caso Batilix. Blanca, ¿es verdad que la renuncia del Papa Benedicto XVI reabrió la lucha por el poder en el Vaticano? Bueno, sí que es verdad que se habla mucho de luchas dentro del Vaticano, desde el mismo escándalo Batilix, que decían que era una lucha interna de poderes. Sin embargo, está claro que durante este pontificado, y parece también que por el siguiente, estará lleno de sorpresas, así que no se sabrá quién será el próximo papa y no se sabrá tampoco si hay verdaderamente luchas de poder. Desde el Vaticano informó Blanca Ruiz Antón, Noticias Caracol. Seguimos conectados, Blanca, preguntándole cómo está Ciudad de Vaticano y cómo avanza todo el tema del Papa Benedicto XVI. Gracias, buena tarde, buena noche para usted. 12:53, el comandante de la Policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez, señaló a las FARC como las responsables de los más recientes atentados con explosivos en la ciudad. El oficial aseguró que de esa forma los guerrilleros intimidan a los comerciantes para que paguen extorsiones. Este ataque en un asadero de pollos en el sur de Bogotá, que se presentó ayer en la madrugada, es solo una de las acciones que las FARC estarían adelantando en la capital del país para extorsionar comerciantes, según el comandante de la policía de la ciudad, general Luis Eduardo Martínez. No, hay varias empresas. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, últimamente del lanzamiento de algunos artefactos explosivos contra unas ferreterías, contra una empresa de transporte, contra unas empresas que se dedican a la venta de comida. Eso tiene que ver con, digamos, situaciones de presión por extorsiones que se vienen presentando. El oficial agregó que ya se están realizando operaciones para capturar a los responsables. Sabemos que hay algunas empresas de la ciudad que vienen siendo extorsionadas por parte de la FARC, y ese es un trabajo que ya está en manos de la Dirección Antisecuestro. El general Martínez, sin embargo, les pidió a los comerciantes denunciar estos casos para poder actuar con eficacia. Crecen las quejas en distintas localidades de Bogotá por el cobro de la valorización, que de acuerdo a algunos contribuyentes es excesivo y le ha sacado la piedra a más de uno. Hoy se presentaron protestas en los sectores de Suba, Barrios Unidos y Salitre. Precisamente vamos en vivo a este último sector, el Salitre, donde está Karen Acero. Karen, ¿qué deben hacer los ciudadanos si quieren entablar un reclamo para que replanteen el cobro? Juan Diego, muy buenas tardes. Lo que tienen que hacer los ciudadanos es acercarse a los 26 puntos de atención en los CADE, Supercade o también en la misma sede del IDU en el centro de Bogotá. Pero aquí en Salitre me ha llamado la atención la queja de Olimpo Velandia. Rápidamente, Olimpo, ¿qué es lo que pasa con su factura? Bueno, aquí hay un caso muy concreto que se puede notar la diferencia tan tremenda que hay. En el 2008, hace 5 años, pagué 38.000 pesos por el mismo apartamento. Ahora estoy pagando 1 millón de pesos, 980 y pico. Y así sucesivamente, si le pudiera comentar muchos casos más al respecto. Un apartamento en el mismo conjunto de 555
otro en el mismo conjunto por 980 y pico. Olimpo, gracias. Como la historia de esta habitante del sector El Salitre, hemos encontrado otros casos, otras quejas y denuncias en distintos barrios aquí en Bogotá. Un cobro justo en la valorización. Eso es lo que piden los habitantes de los barrios Los Andes, 12 de octubre, Los Alcázares, Modelo y Metrópolis en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá. No sabemos cómo aplicaron los factores para liquidar la valorización, porque un predio tiene un valor de 558.000 y otro predio un valor de 1.142.000. El hecho de que seamos acá estrato 4 no significa que vamos a pagar inclusive valorizaciones por 3 millones de pesos que han llegado acá. En este que es el sector del Salitre en el occidente de Bogotá, en donde hay más de 66 conjuntos residenciales y viven más de 70.000 personas, también hay quejas en el alto cobro de la valorización. Tenemos referencia de recibos que han llegado por 3.500.000, tenemos referencia de recibos que llegan en el mismo piso, en el mismo edificio, en el mismo piso, a una persona le llega por un valor y a la otra persona por otro valor totalmente diferente. En Suba, en el noroccidente de Bogotá, el panorama es igual. Hay cobros de 600, hay cobros de 400 y de estrato A3 y 4 de 3 veces más caro el cobro del impuesto de valorización. Y yo estoy pagando me están cobrando a mí 509.000, mientras aquí están cobrando 357.000 pesos. Y la diferencia es 7 metros que hay entre una acera y la otra acera. Cifras entregadas por el IDU señalan que por los cobros de valorización se han presentado aproximadamente 45.000 quejas. Bueno, les tenemos otra queja aquí en el sector de Salitre. Rosalía Hurtado, ¿cuál es su denuncia? Vivo acá en Ciudad Salitre, tengo mi apartamento acá. ¿Y cómo es posible que estemos pagando los andenes de la autopista norte, de la calle 85 con carrera 11, de la calle 94 con la carrera séptima y la avenida Paseo de los Libertadores, y de la calle 85 con las Arciniegas y con el Alberto Lleras de la carrera séptima? Rosalía, muchísimas gracias. Pues Noticias Caracol además conoció cuál podría ser la causa de la inconformidad de todos estos ciudadanos. Según la concejal María Victoria Vargas, ella dice que los recibos se imprimieron un mes antes de que el consorcio contratado por el IDU entregara los resultados del estudio de la capacidad de pago de los propietarios. El IDU contrató al consorcio Estudio de Valorización para Bogotá para que realizara la estimación de la capacidad de pago de los propietarios a quienes se les iba a cobrar la segunda fase de este cobro. Según los documentos, ese contrato inició el 1 de noviembre pasado y se extendía hasta mediados de enero de este año. Pero la concejal María Victoria Vargas encuentra muy sospechoso que algunos recibos se imprimieron antes de terminar diciembre. Aquí vemos una factura del acuerdo 180, fase 2, ya el 28 de diciembre se estaba asignando y se estaba llegando a la factura cobrando sin conocer antes los resultados de ese contrato, que era el que iba a determinar la capacidad de pago de los contribuyentes. Por eso le solicitó a la administración de Gustavo Petro que suspenda el actual cobro, además para replantear el modelo y cobrarle a los ciudadanos por obras terminadas. Pues que realmente las obras se cobren cuando se ejecuten, cuando se construyen. Según el programa Bogotá ¿Cómo vamos?, otra de las razones por las que la administración de Bogotá debe reconsiderar el cobro de esta contribución es porque gran parte de la ciudadanía todavía muestra desconfianza en vista de que el cobro en la primera fase no logró completar las obras que se tenían previstas. De 38, solo se lograron entregar 33, las otras 5 están incompletas. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Lo que ha dicho el IDU que con esa valorización se espera recaudar cerca de 850.000 millones de pesos para 46 obras, 35 de movilidad y 11 parques. Mientras tanto, los habitantes de Bogotá dicen que por ahora no van a pagar esto y que espera que el IDU revise cada una de estas quejas. Por el momento es la información. Karen Acero, Noticias Caracol. Gracias, Karen. Buena tarde. Y las protestas por los cobros exagerados en algunos tributos no solo se registran en Bogotá. En Medellín, miles de personas marcharon esta mañana por los altos incrementos del impuesto predial y del avalúo catastral. Juan Pablo López, ¿qué reclaman los manifestantes? ¿Qué dicen?
Hola Mabel, buenas tardes. Lo que pasó aquí es que cerca de 4.000 personas, entre comerciantes y personas también que tenían algún incremento en su avalúo catastral o en su impuesto predial, marcharon por las calles de Medellín, bloquearon por varias horas algunas de las principales vías. Esta calle San Juan, donde nos encontramos en este momento, y en la Plaza de la Luz, fue el sitio de concentración. Están denunciando que hay incrementos en el avalúo y en el impuesto predial que superan el 200%. Doña Lidia es una de las cerca de 4.000 personas que marcharon durante toda la mañana por las calles del centro de Medellín. Protesta porque el incremento de su impuesto predial fue cercano al 200%. Estaba pagando de 300 y pico, me pusieron a pagar 1.025.000 por el 50%, o sea que lo están cobrando, no da ni para un predio de 1.000 millones de pesos. Miles de personas bloquearon las principales vías del centro de Medellín y marcharon en contra del incremento del impuesto predial y el avalúo catastral en la ciudad. Se cerró todo el comercio y se salió a las calles por un abuso que ha cometido la administración pública y toda la administración en aumentar el impuesto predial y catastro en más de un 50, un 60 y hasta un 100%. Comerciantes aseguran que los incrementos en los impuestos hacen inviables los negocios en el centro de Medellín. El impuesto predial pagaba 4 millones de pesos y ahora lo subieron a 12 millones de pesos. ¿Quién va a pagar esa plata? Las autoridades insistieron en que revisarán las facturas de los contribuyentes que consideren exagerados los ajustes. Hasta ahora el comercio está regresando a su normalidad aquí en el centro de Medellín, en el sector conocido como El Hueco, porque todos los locales comerciales cerraron y todas las personas salieron a marchar. Lo que ha dicho también la oficina de catastro en Medellín es que las personas que sientan que hay algún incremento indebido en su impuesto predial, pues ellos pueden llegar hasta la oficina y hacer su reclamación, pero de manera independiente. Hasta el 18 de febrero se dio plazo para que las personas paguen su impuesto predial aquí en Medellín. Información desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López, Noticias Caracol.